Esta noche estamos con el profesor universitario Mario Weissbluth, quien lanzó Educación 2020, que ha dado muchísimo que hablar en el último tiempo, en el último año. A ver, un diagnóstico de la educación media y básica, rápido, y las proposiciones de ustedes. Bien, el diagnóstico de alguna manera te lo sinteticé en datos como que el CIMSE 250 puntos es cabros que no pueden usar el lenguaje para aprender otras materias. Al salir de octavo básico, y como tú bien imaginarás, una vez que ya tú cursaste octavo básico, el partido ya está bastante jugado. De ahí en adelante es difícil que ese cabro recupere lo que no aprendió en la base. En algunos países de Europa, a esa edad o en el primero medio nuestro, dan incluso una prueba que define si van a la universidad o no. O sea, ahí en Francia dan el brevet, ¿sí? En Suiza también dan otra prueba, y ahí se define el futuro. Entonces, de esos niños. Ahí te estoy dando el dato, te di otro dato de lo que son las carreras de pedagogía no acreditadas, en fin, por donde lo mire. Hay datos de cohortes de profesores que han sido formados en escuelas de pedagogía últimamente, que entraron a la escuela de pedagogía un 40% de ellos sin entender bien lo que leían, y salieron de la escuela de pedagogía un 42% sin entender bien lo que leían. Es decir, se produjo un fenómeno maravilloso e increíble de deseducación en la escuela de pedagogía. ¿Los profesores, un 42%, no entienden lo que leen? No completamente. Sí, señor. Datos, te los puedo mostrar, los estudios están publicados, o sea, no lo estamos haciendo nosotros, están publicados en el sitio web del Ministerio de Educación. Lo increíble es que como que este país se ha acostumbrado a ver esos números y como que nadie se horroriza. Entonces, más que dar más y más datos sobre el diagnóstico, yo quisiera tal vez centrarme muy brevemente en las propuestas que nosotros estamos haciendo. Nosotros hicimos una hoja de ruta 2009-2020 que está en nuestro sitio web www.educacion2020.cl con las propuestas, por decirlo así, de la agenda larga, y entregamos recientemente la agenda 2009-2010, que es la que hemos estado yendo a pelear al Parlamento para que nos pesquen, para ponerlo de alguna manera. Pobres pero honradas, pero que son pasos en la dirección correcta, de una agenda más larga. Y está centrada, yo diría, en lo esencial, en tres elementos fundamentales. Primero, tenemos que tener en Chile, como ocurre en todos los países donde funciona bien la educación, una carrera docente que sea una de las carreras más prestigiadas del país. Tenemos que llegar a eso. En los países donde funciona la educación, el profesor es una carrera tan prestigiada, formada, remunerada, jubilada, evaluada como ingeniero, abogados, médicos. Te voy a dar la contraparte acá. Porque también es verdad que, aún con todo lo que se le ha aumentado la remuneración a los profesores, el gremio docente sigue siendo un gremio, ¿no?, de segunda. Datos, números, cifras. Una persona que ingresa a pedagogía, a trabajar como profesor promedio nacional, ingresa con 400.000 pesos mensuales. Un odontólogo promedio ingresa con 800 y un ingeniero promedio con 1.100.000, para ponerlo en. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que después de 20 años el ingeniero puede estar ganando en promedio 2,5, 3 millones de pesos, y el profesor 700, por decirte algunas cifras. Entonces es una carrera plana, sin perspectiva, a la cual ingresan cabros porque la tomaron en segunda o tercera opción. Los papás le dicen, por favor, niño, ¿cómo se te ocurre aprender pedagogía? Pues, papá, es que tengo vocación docente. Sí, mijito, pero... ¿no? Entonces, la espiral de deterioro que se ha generado en estos 30 años es brutal. Entonces, número uno, carrera docente digna, bien evaluada. No se logra de un día para otro, por eso este movimiento se llama 2020. Es decir, esto es una cuestión que tiene que intervenir la formación de pedagogía, la evaluación, la carrera docente. Es un conjunto de medidas largo de detallar en un programa, pero que ahí están disponibles. El segundo elemento: en la experiencia de todos los países del mundo, la mitad del partido se juega en los directores de escuela. Hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, porque ya tenemos 62.000 adherentes con RUT, de los cuales 15.000 son profesores. Entonces ya nadie nos viene con cuentos, porque ya nos cuentan y sabemos y tenemos gente en todas las ciudades. De profesores, o sea, de directores de escuela nuevos que llegan y voltean positivamente una escuela en 2 años, le suben el CIMS en 2 años en 35 o 40 puntos, y le aumentan la matrícula en una escuela municipal. Lo hemos visto. Y a la vez hemos visto directores que llegan a la misma escuela y que en 2 años la destruyen. Entonces, no tenemos formación
de directivos de alto nivel. No tenemos de directivos con liderazgo para manejar las verdaderas calderas emocionales que son las escuelas, con la formación para ser director de escuela. La remuneración de los directivos escolares es como la de un profesor, no ocurre así en ningún país del mundo. No tenemos sistemas de concursabilidad serios de directivos escolares. Resolver esa mitad del problema costaría 1/20 en tiempo, en dinero, ¿no? Todavía tenemos muchos, probablemente más de 2.000 directivos vitalicios y nadie dice nada. Entonces los municipios no tienen recursos para retirarlo, es decir, una catástrofe en el área de directores. Y hay que modificar el estatuto docente, y hay que modificar las escuelas de pedagogía, y hay que cerrar las escuelas de pedagogía que no sirven. Por eso, pero esta es la segunda, pero esa era de la primera, sí, de la carrera por eso docente. digo, pero claro. La segunda es directivos. Ahí estuvimos en el Congreso la semana pasada diciendo, por favor, gracias por habernos aceptado, porque nos aceptaron la propuesta de un programa de formación de directivos, pero ¿dónde está una nueva concursabilidad? ¿Dónde están recursos para retirar directivos vitalicios? Y ahí estuvimos en el Parlamento, y lo que tengo terror es de que con este despelote, perdón por la palabra, todas esas propuestas concretas y específicas pasen a mejor vida. Tercera pata, Tomás, y esto es fundamental. Tú no puedes pretender en una escuela vulnerable, con 40.000 pesos mensuales o 50.000 pesos mensuales, remontar una situación como si los niños estuvieran en Las Condes o en Ñuñoa. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el monto? Sí. Lo estamos calculando con precisión, pero las estimaciones que tenemos es que fácilmente esto debe llegar. En las escuelas vulnerables, subvención diferenciada, alrededor de los 80.000, entre 70 y 90.000 pesos. Ahora, para eso, nuevamente, no es de un día para otro, pero mucho más recursos docentes para las escuelas vulnerables. Hacemos un alto y lo que vamos a preguntar cuando volvamos es si los mejores colegios chilenos están a nivel internacional o no. Volvemos en un instante.